Bueno, Mila, está llegando el verano. No parece hoy porque hace frío, pero va a llegar en muy poco tiempo. Y cada vez que llega el verano empezamos a preocuparnos por algo que se llama dengue, ¿no? Sí. Que es algo que existe y que persiste con nosotros. Y queríamos conocer un poco más acerca de este virus, sobre todo porque la provincia está en un plan de vacunación y queríamos ver cómo se hace. Para eso le pedimos al doctor Fabio Crudo, que es médico infectólogo, ahí en el Hospital Salboni de San Antonio de Areco, y en nuestro hospital de San Andrés de Giles también está atendiendo, para que nos cuente un poco sobre esto. Doctor Crudo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Gracias por estar ahí. Buen día, el agradecido soy yo por la invitación. Bueno, hay un plan de vacunación que tiene la provincia, ¿no? Que está en marcha. Entiendo que es de entre 15 y 59 años. Pero ¿para quién corresponde? ¿Esta gente que haya tenido dengue o que no lo haya tenido también? Claro, lo primero que hay que decir es que no hay una postura nacional con respecto a esto. Las provincias están decidiendo, están ya desde el año pasado, hacer sus respectivas conductas con respecto a la vacuna del dengue, que es una vacuna bastante nueva, no tiene más de 2 o 3 años, y que, bueno, según la provincia han desarrollado diferentes indicaciones. En este caso sí, es básicamente para personas que hayan tenido dengue. Ustedes saben, ya se ha dicho mucho, que los segundos o terceros episodios de dengue tienen mayor chance de ser episodios más graves que el primero. Entonces esa es la razón por la cual inicialmente, o en estos casos, en algunos lugares, se prioriza la vacunación en personas que ya han padecido dengue, ¿sí? Y también se prioriza en aquellas en las que se ha visto o se espera mayor chance de casos graves. Bien, yo tuve dengue hace como 10 años y ayer hablábamos con Marcelo, que charlábamos de este tema y hacíamos preguntas. ¿Hay un lapso de tiempo en el que uno dice, bueno, ya está, me corresponde, o no importa en qué momento de la vida hayas tenido dengue, si tuviste, se recomienda la vacuna? No, vuelvo a insistir, las recomendaciones de las vacunas son por ahora según la jurisdicción, ¿sí? En general, cualquier persona, lo primero que tenemos que decir que aquí en Argentina hay más personas que tuvieron dengue de las que saben que han tenido dengue, ¿sí? Es decir, han habido muchos casos, ¿sí? Como en muchas enfermedades, pero particularmente en el dengue, donde hay muchos casos asintomáticos o con pocos síntomas que la persona no se dio cuenta, pero si yo voy y le mido anticuerpos, me muestran que tiene anticuerpos y eso quiere decir que ya tuvo infección por el virus del dengue. Entonces, como decíamos que ante una segunda o tercera infección las chances de riesgo de un cuadro grave son mayores, entonces esta indicación es para priorizar a aquellas personas que ya lo han tenido. Por lo menos que lo han tenido y lo han reconocido, es decir, claro, que han podido certificar que han tenido dengue. Pero hay un montón de personas que ni siquiera se imaginan que lo han tenido y si le hiciéramos un estudio lo han tenido. Entonces, en ese sentido, en el caso tuyo, puntualmente que me preguntabas, si yo te hago un análisis, voy a encontrar que te quedaron anticuerpos de clase G, ¿sí? Que son los anticuerpos que quedan para siempre, para un determinado tipo de virus dengue. Ustedes saben que hay 4 serotipos de virus dengue, simple, el 1, el 2, el 3 y el 4. Bueno, cada persona puede tener uno de los virus una sola vez en la vida. Es decir, que si yo tengo virus dengue 1, nunca más me voy a infectar por un dengue 1. ¿Sí? Me puedo infectar por un dengue 2, un dengue 3 o un dengue 4. Y ahí es donde, si yo ya tuve el 1, por ejemplo, ¿sí? Y ahora tengo dengue 2, me aumenta la chance de tener un caso grave, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, en el caso tuyo no sabemos cuál fue el virus, si el 1, el 2 o el 3 o el 4, pero sí has tenido dengue. Entonces, dentro de las priorizaciones de las poblaciones a vacunar, ¿sí?
estarías incluida. Sí, Siempre hay que aclarar, las vacunas tienen un costo, ¿sí? Y incluso, aparte del costo, una determinada disponibilidad, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, en la época del COVID, que no había suficientes vacunas para todos, entonces inicialmente se vacunaban con un determinado orden. Bueno, en este contexto, ¿qué es lo que se busca? Hacer grupos para decir, bueno, en tal grupo, en los que tuvieron dengue antes, voy a obtener mayores beneficios con la vacunación, entonces las vacunas que tengo o las que puedo comprar, se las voy a dar a ellos, no porque otros no se beneficien, sino por una cuestión de prioridades. Voy a beneficiar con el recurso que tengo a esta población particular porque es la que más se va a beneficiar o la que más tiene riesgo. O sea, a ver, la prevención está dada en lo que hablamos siempre, ¿no? El escacharreo, lo que tenemos que hacer en nuestra casa para que no haya mosquitos. Después el tema de la vacuna es específico para quienes ya haya tenido, y obviamente, como usted dice, al ser una vacuna que debe ser muy cara, al ser muy nueva, debe ser muy cara, se busca de priorizar a quienes realmente puedan tener una segunda infección que puede llegar a ser grave. De todos estos tipos, el más grave es el virus el que produce dengue hemorrágico, ¿verdad? Claro, en realidad cualquiera de estos 4 virus puede producir un dengue grave. Antes se lo llamaba hemorrágico, hoy se lo denomina dengue grave, ¿sí? Cualquiera de estos virus. Lo que se ha visto es que cuando la infección es secuencial, ¿sí? Yo les voy a dar un ejemplo que, podríamos graficar. Si yo tengo dengue por primera vez, ¿sí? Voy a tener una chance de 1 en 10.000 de hacer un dengue grave, ¿sí? Con shock. Pero ya si es mi segunda infección, ese 1 en 10.000 va a pasar a ser 1 en 1.000, lo cual es muchísimo más, se multiplica, ¿sí? Sigue siendo 1 por 1.000, es decir, 999 van a tener un dengue común, pero las chances de tener un dengue grave se multiplicaron por 10, ¿me explico? Sí, entonces, cualquiera de los virus dengue, cuando uno se contagia por primera vez, puede dar un dengue grave. Las chances son mucho menores que cuando uno se contagia por segunda o tercera vez. Entiendo. ¿Cuál es el panorama del dengue en la Argentina real, no? Sabemos que acá en esta zona, en Giles, en Areco, tampoco hay dengue autóctonos. Los casos que hemos tenido, gente que ha viajado y lo ha traído, pero hay lugares como la ciudad de Buenos Aires, que hay ciertos barrios donde hay mucho dengue, ¿no? Pero ¿es un problema? ¿El dengue es una infección que es un problema para la salud de la población o todavía no? O sea, no como en Brasil o como en lugares subtropicales. Ahí está. Subtropicales, como ha costado. Bueno, ahí lo que nosotros tenemos es que hay lugares, como en estos lugares tropicales o subtropicales, donde tenemos dengue todo el año, porque el ciclo del mosquito se mantiene y está presente todo el año. En cambio, en lugares como los templados, como nosotros, aquí, a esta latitud, ¿no? Porque tenemos lugares como Salta, Misiones, Formosa, que tienen chances de tener casos de dengue casi todo el año. Entonces, ahí podemos diferenciar en los lugares donde se llama endémico, tengo todo el tiempo casos, de los lugares donde lo denominamos epidémico, que solamente lo voy a tener en forma estacional, es decir, en una temporada. En el caso nuestro, prácticamente la temporada de diciembre, abril, el grueso, ¿no? Donde siempre los picos se están produciendo alrededor de marzo a abril, y esto tiene que ver con una cuestión de la cinética de la circulación del virus. Para eso nosotros necesitamos, fundamentalmente y prácticamente, que venga gente con el virus en la sangre. Y eso generalmente se empieza a dar en las fiestas de fin de año y se empieza a dar en las vacaciones, ¿no? Donde hay gente que sale de esta zona, va a otros lugares con circulación del virus, se pesca el virus y lo trae para acá. Y entonces, si lo trae para acá, ya es pasible de ser picada por un mosquito y ese mosquito infectarse y estar en condiciones, luego de un tiempo,
luego de un tiempo, no en forma inmediata, de picar y transmitir la infección a otra persona. Entonces, nosotros tenemos dengue epidémico, lo tenemos de diciembre, los primeros casos podrían aparecer, a mayo, básicamente hacia abril, marzo a abril, lo que hemos visto fueron los picos más grandes de dengue en los últimos años. Así que en este caso, en este año, nosotros estamos esperando que estos casos vayan a producirse, aunque la enfermedad tiene un genio particular, porque hay años donde hay mayor cantidad de casos y otros años donde hay mayor, digamos, silencio epidemiológico, es decir, menos casos, ¿sí? Y a veces lo que sucede es que cuando empiezan a haber algún caso, por eso yo recién hablaba que ni Giles ni Areco tienen casos autóctonos. Yo pondría en duda eso, lo que pasa es que probablemente tenga tan pocos casos autóctonos, o esos casos autóctonos no tengan síntomas, ¿sí? O tengan muy pocos síntomas, entonces pasan desapercibidos, pero se producen en una época del año donde rápidamente los mosquitos van a desaparecer y no se va a generar toda la, vamos a decir, toda la bola de contagios que pasan en otros lugares donde tenemos, como decía, en algunos barrios de capital, ¿sí? Tenemos mucho mosquito y tenemos mucha gente con virus en la sangre, ¿sí? Claro. Por determinadas circunstancias, hay barrios particulares donde hay mucha gente que viene de vacaciones, o hay barrios particulares donde vive gente de Bolivia, de Paraguay, entonces hay mucho tránsito en la época de fin de año y eso hace que la fuente de virus sea mayor. Ayer hablábamos... justo ayer también estábamos abordando este tema y hablábamos con el secretario de Ambiente, Mariano Valí, que nos decía que el mosquito per se no es que porta la enfermedad, sino que tiene que picar a alguien que está enfermo y de ahí empieza el mundo del contagio. Eso a mí instantáneamente me hace pensar, ¿viste? ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo llega un ser humano primero a infectarse? Si fue primero por otro mosquito que lo picó, o si es que nosotros... me cuesta entender eso, ¿qué viene primero y cómo sucede? Vamos a explicarlo. Acá, como decíamos nosotros, no tenemos dengue todo el año, ¿sí? Pero hay lugares donde sí hay dengue todo el año. Esto quiere decir que todo el año tengo gente que tiene el virus en la sangre y tengo mosquitos. Sí. Básicamente lugares tropicales, subtropicales, ¿sí? Si en la época en que hay mosquitos, yo traigo una persona de algunos de esos lugares, vamos a suponer de Brasil, de Paraguay, donde hay casos de dengue permanente, la traigo aquí y aquí hay mosquitos, entonces pues, esa persona, durante los días que tiene el virus en la sangre, si es picada, va a infectar al mosquito. Ese mosquito va a tardar unos 10 días más o menos, entre 7 y 10 días, ¿sí? Que se llama periodo de incubación extrínseco, en ser infectante. ¿Esto qué quiere decir ser infectante? Todo un proceso que va a requerir el virus dentro del mosquito hasta llegar a las glándulas de la saliva del mosquito, ¿sí? Y entonces, para esos 7 a 10 días más o menos, y eso depende mucho del calor, de la temperatura, el mosquito va a estar en condiciones de picar a otra persona y infectarla. La vida de los mosquitos, nosotros a veces vemos muchos mosquitos, pero esos mosquitos dependen de la sobrevida que tengan, la capacidad y posibilidad de transmitir la infección. ¿Por qué? Porque si yo no tengo las condiciones ideales de temperatura y de humedad, probablemente tenga mosquitos que me van a molestar, pero no van a llegar a vivir lo suficiente como para poder picar a una persona, desarrollar el periodo de incubación extrínseco y después picar a otra. ¿Sí? Entonces, se requieren un montón de fenómenos biológicos, digamos, que coincidan y que se den las condiciones para que se produzca un brote. En los últimos años hemos asistido a brotes en Córdoba muy importantes, a brotes en la ciudad de Buenos Aires, en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y ya con una historia más larga en provincias como Salta, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, porque bueno, son lugares ya que están cercanos al trópico.
Bien, bueno, sabemos que la forma de combatirlo, lo decía recién Marcelo, es el descacharrear, tratar de no dejar, que es un mosquito domiciliario, que hay que tratar de en casa no dejar recipientes de agua cristalina. Pero pensaba también esto que decías, de mucha gente puede tener dengue y no haberse dado cuenta o ser asintomático. ¿Cómo uno puede darse cuenta que está contagiado, ¿no? ¿Cuáles serían esos primeros síntomas generales que nos hacen decir, me parece que tengo dengue? Los síntomas más frecuentes y más característicos, a pesar de que no son característicos, digamos, de por sí, pero del dengue, es la fiebre, el dolor de cabeza, que muchas veces tiene una característica como dolor detrás de los ojos, pero cualquier dolor de cabeza, fiebre y dolor muscular y articular. Esta es la característica, los síntomas más característicos. Pero hay gente que tiene menos síntomas. Puede ser unos días que haya tenido alguna febrícula y se sintió más cansado, algún día que tuvo un dolor de cabeza y no llegó a tener fiebre, unos días donde ha tenido dolores musculares y no hizo fiebre, no hizo dolor de cabeza y sin embargo se sintió más cansado y no le llamó tanto la atención. Entonces, hay todo un abanico de posibilidades que hacen que nosotros siempre hablamos del caso clásico, del caso, digamos, paradigmático, en el cual tiene fiebre, dolor articular, dolor muscular, dolor de cabeza, ¿sí? Y entonces eso lo llamamos un dengue clásico o sin signos de alarma. Pero la cosa se complica cuando a estos cuadros se le agrega los signos de alarma, que los signos de alarma ya tienen que ver con más chance de tener un cuadro grave donde aparecen los vómitos, el dolor abdominal, pueden aparecer algunos otros signos de deshidratación o de derrames dentro del organismo, y entonces ahí empezamos a pensar que el cuadro está yendo hacia un dengue grave, primero con signos de alarma y después ya lo podemos caracterizar con un dengue grave o con shock, que es un cuadro que tiene una mortalidad importante. Pero lo que es muy importante también tener es que si se diagnostica y se maneja correctamente, la mortalidad es prácticamente nula. El problema está cuando no podemos hacer el manejo. Claro. Bien. Bueno, para cerrar la entrevista, por si alguien está mirándola y sabe que ha tenido dengue, bueno, la persona se tiene que anotar en la página del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sitios / Mi Salud. Ahí la provincia le asigna un turno para que sea vacunado en algún nosocomio que se designe, seguramente el de su ciudad. ¿Es así? Sí, tenemos que pensar, ustedes para que tengan presente, ¿no? Que es una vacuna que requiere 2 dosis, la vacuna que tenemos aquí en Argentina requiere 2 dosis separadas por 3 meses, y que cada dosis está alrededor de entre los 70 y los $100. Entonces, de ahí viene este tema de priorizar, si estamos en condiciones de sostener estos programas de vacunación, pues es una vacuna nueva, cara, que no está en el calendario obligatorio y, no está al alcance de cualquier persona a la hora de tener que comprarla. Tal cual. Bien, la importancia de los costos. Sí. Saber los costos, está buenísimo que digas eso, como los valores, porque muchas veces uno dice vacunación gratuita, bueno, alguien la está pagando. Alguien la está pagando, claro. Totalmente. Exactamente, y bueno, es muy importante también en salud, los que estamos en salud, nosotros tenemos presupuestos que son finitos, empiezan en un lugar y terminan en otro, ¿sí? Y si nos equivocamos o no ponemos, digamos, en relación las prioridades del gasto, justamente podemos hacer un deterioro en la salud pública o no poder sacar todo el potencial que nuestro presupuesto tendría. Entonces, por eso es que se deben analizar costos y beneficios de todas estas intervenciones. Bien. Doctor, gracias por esta comunicación y esta información que nos pasó. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo. Hasta luego, muchas gracias.